Bienvenidos a los 5. Espero sacar más videos de este tipo, o sea, la parte 2, 3 y así. Como va a ser como un nuevo tipo de videos en mi canal, creo que sería bueno que en cada video empezara con una introducción. Bueno, listo, esa fue la introducción, comencemos. Teorema de Pitágoras. Esto lo tienes que saber sí o sí. Cultura general no es quien descubrió América, cultura general es esto. Yo sé que extrañaban cómo escribía de esa manera en la pizarra. ¿No les sorprende ver lo chueco que puede llegar a ser uno? Bueno, esto todavía no tiene tanto sentido porque todavía no dibujo la figura. Pero antes que veamos el teorema como tal vez tú te estés preguntando: ¿quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo y matemático, considerado el primer matemático puro. O al menos eso es lo que nos dice la Wikipedia. ¿Y en qué consiste este teorema? Pues a partir de un triángulo rectángulo, tú tienes que saber que tienes dos catetos y una hipotenusa. Y si no lo sabías, ahora lo sabes. Y bueno, la relación que te di inicialmente viene a partir de esto. A la medida de un cateto le vamos a poner A, es decir, de aquí hasta aquí. Al otro cateto le vamos a poner B, de aquí hasta aquí. Y a la hipotenusa, que es lo que se pone a 90 grados, o sea, de aquí hasta aquí, le vamos a llamar C. Lo que sucede es que Pitágoras nos dice: un cateto elevado al cuadrado sumado con el otro cateto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto es algo muy útil y admirable. Nada mal para alguien que nació hace más de 2000 años. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Volvamos a dibujar a un triángulo recto. Si sabía que iba a ser otro, ¿por qué borré el anterior? Bueno, la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo interior de 90 grados. En este caso sería este lado. Y una mediana es un segmento que parte de un vértice y llega a un lado de la figura y lo parte en dos. Lo curioso es que cuando lo parte en dos, cada parte mide lo mismo. Si dibujas una mediana hacia la hipotenusa, ¡bloom!, obviamente esto va a ser igual que esto. O sea, nos ha partido esto en partes iguales. Bueno, es una mediana, eso es lo que hacen. Lo curioso viene cuando te digo que la mediana tiene la misma medida que los segmentos que se formaron. Es que si esto es igual a esto, esto también es igual a esto. Si no entendieron eso último que dije, me refiero a que esto y esto y esto mide lo mismo. No olvides que esto solamente ocurre en los triángulos rectos. Suma de números consecutivos. Hace muchos años, cuando Gauss era un niño, un día a su profesor se le ocurrió hacer que sus alumnos sumen 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así sucesivamente hasta llegar al 100. Obviamente algunos alumnos estaban como: profe, está locazo. No, y el profesor no estaba locazo, lo estaba diciendo de verdad. Entonces los niños empezaron a sumar. Dicen las leyendas que mientras algunos niños estaban así, 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, otros estaban así. Estaban convulsionando con tantos números, pero sin tardarse mucho, Gauss viene y dice: gente, no se preocupen, tranquilo, gente, Tomasito, no, Tomasito, no saltes todavía. La vida es bonita, Tomasito, no se preocupen, no se preocupen. Profesor, la respuesta es 5050. El profesor se quedó impactado porque esta respuesta era correcta. Pero ¿de dónde había sacado el resultado? Pues Gauss pudo hacer una premisa a partir del problema. Y esto se terminaría desenvolviendo en la fórmula de sumatoria de números consecutivos, que es la siguiente. Si tú tienes una sumatoria que parte del 1, luego 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta que llegues a un número n, para calcular la suma, que sería todo esto, solamente tienes que hacer n multiplicado por n más 1 entre 2. Por ejemplo, en el caso de Gauss, a él le pusieron hasta el 100. Entonces él lo que hizo indirectamente, tal vez en su momento no se dio tanta cuenta, o tal vez sí, hizo 100 multiplicado por 100 más 1, 101, y lo dividió entre 2, lo cual le dio 5050.
50. No te equivoques, como ya dije, esto solamente funciona si partes del 1. 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente. La velocidad de la luz. Se considera que la primera vez que más o menos se calculó la velocidad de la luz fue cuando Ole Romer observaba los eclipses de Io, un satélite de Júpiter, y se dio cuenta que el momento de estos eclipses variaba según la distancia que había entre Júpiter y el planeta Tierra. A partir de esto se hizo un cálculo que no fue 100% preciso, pero para su momento esto no le quita nada de mérito. Y pues hoy en día podemos decir que la velocidad de la luz es 299.792.458 metros por segundo, o redondeando 300 millones de metros por segundo, o también podrías decir 300.000 kilómetros por segundo. Y sí, la verdad es que antes de decir la velocidad de la luz, por si acaso lo leí, pero sinceramente sí me la sabía. Imagínate cómo debe ser mi vida para que me sepa ese número. El área del trapecio. Tal vez algunos digan algo como: Ranter, ¿por qué tan repentinamente el área del trapecio? La verdad, no estoy muy seguro. Tal vez en uno de estos videos te hable hasta del área del cuadrado. Pero nunca es malo aprender un poco más o repasar lo aprendido. Bueno, el área es la superficie que ocupa una figura. En el caso del trapecio, para hallar su área, primero tenemos que reconocer los lados. Disculpen si el dibujo está un poco chueco, pero se entiende. Bueno, espero que se entienda. Las bases son los lados que están ubicados de manera paralela. Creo que por el dibujo puedes sobreentender que sería este lado y este lado. Estas son las bases. La que tiene mayor longitud se le conoce como base mayor. En mi caso le voy a llamar A. Y la que tiene menor longitud se le conoce como base menor, que la voy a llamar B. Algo que también necesitas es la altura, que vendría a ser la medida del segmento que se forma al unir las bases, pero formando 90 grados. Como son paralelas, si en una formas 90 grados, en la otra también vas a formar 90 grados. Esta distancia de aquí a aquí le vamos a llamar H. Esa vendría a ser la altura de tu trapecio, en este caso. Finalmente, para hallar el área hacemos la semisuma, es decir, A más B entre 2. ¿Semisuma de qué es esto? Pues la semisuma de las bases, A más B entre 2. Y finalmente a este resultado le vas a multiplicar la altura. Y esta sería tu fórmula para hallar el área del trapecio. No olvides que la altura tiene que formar 90 grados con las bases. Bueno, eso sería todo por el primer capítulo de los 5 para todo estudiante. Aunque tal vez le cambie el nombre, aún no lo sé. Espero que lo hayan podido entender y haber pasado un momento agradable. Y muchas gracias por ver el video.